En nuestras Sagradas Escrituras vamos a buscar, fíjense, esto no lo he preparado con anticipación como tal, porque quiero que ustedes vivan la experiencia y vean cómo uno desde cero puede preparar su hora santa sin necesidad de tener tanta información o que soy un experto en las Sagradas Escrituras. No, esto lo podemos preparar así, o sea, a ver, no tengo ningún texto, no tengo idea de qué parte de la Biblia voy a leer, bueno, siempre hay que irnos al Nuevo Testamento, siempre hay que irnos al Evangelio, sea el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Entonces, como tercera opción, vamos a tener siempre el Evangelio. O sea, si ustedes se están percatando, en cualquier opción que les estoy dando como esta, pues este inicio, este origen de la reflexión, estamos tomando el Evangelio como palabra de Dios. Ahora, no es recomendable que tomemos cartas de San Pablo, no es recomendable que tomemos el libro del Apocalipsis, ni los libros del Antiguo Testamento, sea Ruth, Esther, Génesis, Éxodo, Números, Levítico. No, siempre en la hora santa, como estamos en esta adoración al Santísimo Sacramento, que es Jesús hecho pan, tenemos entonces que meditar en la palabra del Evangelio, porque el Evangelio es Jesús, es su palabra directa. No digo que todo lo demás no sea palabra de Dios, no, sino que el Evangelio es la palabra directa de Jesús, ¿ok? Entonces, por eso siempre el origen debe partir de ahí. A ver, un error mío, por ejemplo, sería que dijera, bueno, este librito de la autora Pilar Sordo, Bienvenido Dolor, es muy bueno y muy acorde al título, al dolor. Pero ¿qué creen? Esto no es palabra de Dios. Entonces, por muy estudiado que yo esté, la hora santa no va a ser una conferencia. La hora santa no va a ser un momento de estudiar un libro o de escuchar a una autora. No. Esta es una herramienta que va después de la palabra de Dios. Pero el libro principal es el Evangelio, porque del Evangelio vamos a reflexionar en lo que Jesús nos quiere decir. Y de verdad que hago mucho hincapié en esto porque veo que muchas personas aún no les queda claro. Y cuando vamos a preparar una hora santa, vamos a preparar una reflexión, muchas veces partimos de aquí y no partimos de la palabra de Dios. O hay quienes ni parten de un libro ni de la Biblia. Hay quienes empiezan a hablar y hablar y hablar y fíjense que me pasó esto y fíjense hermanos que yo les vengo a predicar porque me pasó esto y me pasó el otro. Y empezamos a platicar, a platicar, a platicar de nuestras cosas. Hablamos de todo menos de Jesús. Y recuerden, la hora santa es que Jesús nos va a hablar en su palabra. Por eso es importante que sea lo que sea, siempre tomes el Evangelio como punto de referencia y punto de partida en tu reflexión. Muy importante, ¿ok? Bueno, a ver. No tengo ahorita a la mano así una cita bíblica, pero así, en rasgos generales, a ver, vamos a ver dónde podemos hablar de dolor. Muy. En la Biblia hay muchos momentos de dolor, muchos enfermos que buscaban sanarse, pero la forma más directa, creo yo, de ver el dolor es en Jesús. Entonces, nos vamos a ir al Evangelio de San Mateo. Y en el Evangelio de San Mateo, ¿sí? Vamos a buscar el Evangelio donde Jesús va al huerto del Getsemaní, que es un texto que nosotros leemos, meditamos en Semana Santa, el día Viernes Santo. No, perdón, el día Jueves Santo por la noche, cuando la aprehensión de Jesús, ¿por qué? Pues lo van a crucificar al día siguiente, ¿ok? Entonces, el huerto de Getsemaní, que es una cita bíblica que ahorita enseguida se las voy a tomar, se las voy a anotar. eh, Quiero que reflexionemos en lo que Jesús nos dice acerca del dolor para después pasar a una reflexión un poquito más amplia de lo que es el dolor para nosotros, ¿ok? Dice el huerto de Getsemaní, llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy más allá a orar, ¿sí? Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Y les dijo, siento una tristeza de muerte.
quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar la tierra con su cara oró así: Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió donde sus discípulos, los halló dormidos y dijo a Pedro: ¿De modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo? Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez a orar: Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Volvió otra vez donde los discípulos y los encontró nuevamente dormidos, pues se les cerraban los ojos de sueño. Los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió donde los discípulos y les dijo: Ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos. El traidor está a punto de llegar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a escribir la cita bíblica que es Mateo 26. Mateo 26, capítulo 26, versículos del 36 al 46. Del 36 al 46. 10 versículos, ¿ok? Bueno, esta cita bíblica precisamente ya nos está manifestando que tenemos pues esta experiencia del dolor. ¿Qué dice Jesús? Jesús, fíjense, experimenta el dolor. Dice: llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy más allá a orar. Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Comenzó a sentir tristeza y angustia. ¿Qué nos causa el dolor? Tristeza y angustia. Y les dijo: siento una tristeza de muerte. Quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios, experimenta el dolor, la tristeza. Fíjense, a pesar de ser el hombre poderoso, porque en sus manos tenía el poder de salvar a la humanidad, tenía el poder de hacer y deshacer lo que él quisiera, él prefirió vivir el amor. Y eso es a lo que ahorita vamos. Quiero que ustedes entiendan primero la palabra de Dios. Quiero que ustedes vivan en ese momento del Getsemaní, en ese momento del huerto, cuando Jesús se va con sus discípulos, llega al lugar y experimenta la tristeza, experimenta la angustia. Y dice: siento una tristeza de muerte. Él es humano, Jesús es humano y experimenta estas sensaciones. Él precisamente vino al mundo a experimentar la humanidad para enseñarnos el camino del amor, ¿sí? Y en este momento vienen a mi mente algunos comentarios que algunas personas han hecho en algunos podcasts acá en YouTube y que han dicho: es que cualquier religión te enseña a vivir el amor. Sí, está bien, pero no nos confundamos, porque hay un amor específico el que Jesús nos enseña, que va a ir enfocado hacia una plenitud en la vida sacramental, una plenitud en la vida de la iglesia, una plenitud en la vida de comunidad. Y cuando entonces nosotros hablamos de esta división de varias iglesias, de varias sectas, de que tú crees en esto, tú crees en el otro, no estamos haciendo comunión. Si se dan cuenta, somos una sociedad muy dividida. Unos creen en algo, otros creen en otra cosa. Cada quien crea a su Dios a su manera. Y Jesús experimenta este dolor porque sabe que va a experimentar la muerte. Va a experimentar una muerte de cruz. Va a sudar sangre. Y esto nos hace dar cuenta que Jesús vive el dolor. Un tema del que vamos a hablar, pero hay que entender cómo Jesús lo vive, ¿no? Y el huerto de Getsemaní es un evangelio que de verdad nos llama mucho la atención porque
Es tan grande su dolor y el miedo que experimenta que Jesús dice y ora, Padre, si es posible, o sea, si es posible que esta copa se aleje de mí, ¿por qué quiere que se aleje de él? Pues porque duele, duele la muerte, duelen los latigazos, duele el caminar descalzo, duele el morir injustamente. Incluso dice, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió con sus discípulos, ya se habían dormido, regresa a orar y vuelve a hacer la misma oración, regresa, se habían dormido otra vez y vuelve a regresar. Esto lo hace 3 veces Jesús. Señor, aparta de mí esta copa, si es tu voluntad. Pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía. El dolor de verdad es extremo que ni Jesús lo quería experimentar. Y si Jesús lo vive, ¿cómo por qué nosotros no experimentar el dolor? Pues ahora bien, partiendo de la palabra de Dios, vamos a profundizarlo con una autora, Pilar Sordo, que escribe su libro precisamente, Bienvenido Dolor. Y al igual que este texto de Pilar Sordo, de la autora Pilar Sordo, hay muchos textos en los cuales nos podemos apoyar, pero nunca se olviden que la base fundamental de nuestra reflexión va a ser la hora santa, ¿ok?